Estrasburgo, 30 de junio de 1971. Hora punta. El sol golpea las calles con una calma engañosa. Oficinistas, carteros, madres con cochecitos. Nadie ve venir lo que está a punto de ocurrir. A unos metros de la entrada del Hotel de Postes, una furgoneta Renault Estafette se detiene con suavidad. Dentro, 8 hombres aguardan en silencio. No hablan, no sudan, no tiemblan. Visten como técnicos de mantenimiento, azul oscuro, bolsillos cargados. Uno baja primero, mira la calle, todo en orden. Luego 3 más, caminan tranquilos hacia la puerta lateral. Un gesto, una mirada, una señal. Entran. En menos de 5 minutos saldrán con más de 11 millones de euros sin disparar un solo tiro. Ese día la policía no solo perdió un botín, perdió la cara. Años antes, muy lejos de Estrasburgo, comenzaba una historia diferente. En las afueras de Lyon, en los márgenes olvidados de la ciudad, un niño gitano recogía chatarra con las manos sucias y la mirada endurecida. Su nombre, Edmond Vidal. Su apodo, Momón. Era 1955 y la miseria tenía forma de callejón. Para los gitanos como él, la escuela era una trampa y la ley un arma en contra. Aprendió pronto que la calle educa más rápido que cualquier maestro. A los 10 años ya había sido insultado, golpeado y expulsado. A los 12 trabajaba para dar de comer a su familia. A los 13 su nombre sonaba entre los callejones de Décines como el de un chico que no se dejaba pisar. Momón no estaba solo. En ese rincón de Lyon otros chicos vivían lo mismo. Pipo Zakarian, Jean-Pierre Mardirosian, Georges Manoukian, armenios, como tantos otros en ese barrio mestizo y marginado. Se entendieron sin decir mucho. No hablaban de política, hablaban de hambre. No soñaban con un futuro, sobrevivían al presente. Las peleas eran rituales. Barrio contra barrio, piedra contra piedra, cuchillo contra cuchillo. Pero lo hacían juntos, y ese juntos fue la semilla de algo más grande. Entre cafés oscuros y tardes sin rumbo, conocieron a Michel, el griego. Un hombre mayor, dueño de un bar pequeño, siempre dispuesto a fiarles un café a cambio de respeto. No hablaba mucho, pero los observaba. Sabía que esos chicos iban por mal camino, y aún así les abría la puerta. A los 17, Momón encontró su primer trabajo estable, chatarrero. Compró su primer coche, un logro, un pequeño triunfo, pero la calle no olvida tan fácil. Una madrugada, tras una noche sin rumbo, vio un cajón de cerezas frente a una tienda. Lo robó. Al día siguiente la policía irrumpió en su casa. No hubo diálogo. Solo gritos, empujones, registros. Su madre lloró, suplicó, ofreció pagar. La tiraron al suelo. El niño se convirtió en delincuente ante los ojos de un sistema que nunca lo quiso comprender. En el penal de Saint Paul conoció a Cristo. No el Mesías, sino un chico tranquilo, de mirada dura. El peluquero de los menores. En una celda oscura nació una amistad. Cristo le enseñó algo más peligroso que la violencia: la estrategia. Esto no es solo robar, le dijo. Es planear, calcular, sobrevivir sin dejar rastro. Salieron, volvieron a entrar, y así la rutina carcelaria se convirtió en academia. Afuera, Cristo reapareció un día con traje nuevo y un Peugeot 404 reluciente. Lo invitó a trabajar con un amigo. Momón dudó, pero solo un poco. Aceptó. Su primer golpe fue una villa burguesa. Sin sangre, sin ruido. 20.000 euros. Después intentaron entrar a una fábrica. Llegaron tarde. El cofre estaba vacío. Cambiaron de táctica. Asaltar mensajeros con dinero. Funcionó. 90.000 euros en un solo movimiento. El éxito trajo confianza. La confianza, errores. Febrero de 1966. Barle Nelson. Cristo quiere ver a una camarera que le gusta. Se pone celoso. La agarra del brazo. Intervienen 2 clientes. Uno es boxeador profesional. Les da una paliza brutal. Momón y Cristo huyen humillados. A las 3 de la mañana vuelven, armados. Disparan a la cerradura. Una bala atraviesa el abdomen de la dueña del bar. Ya no es una pelea. Es una tentativa de homicidio. Huyen a Marsella. Se esconden en un campamento gitano. Pero la policía no tarda. Los detienen. 5 años para Momón. 8 para Cristo.
El tiempo en la cárcel se volvió más denso, más serio. Allí, en la noche de Navidad, Momón conoció a otro hombre, Joan Chabel, alias El Gros. Le regaló media ración de comida. El Gros no lo olvidó. Al salir, Momón intentó reinsertarse. Trabajó como obrero, luego como electricista, pero la pobreza lo seguía como una sombra. En un café de Bourg-en-Bresse se reencontró con El Gros. Hablaba como general, excombatiente en Argelia, disciplinado, frío, calculador. Le hizo una propuesta. Un golpe con propósito, para financiar a los nuestros. A cambio, ganamos todos. ¿Los nuestros? Se refería a un grupo político de extrema derecha, el SAC, organización patriótica con conexiones en las sombras. Momón dudó, pero cuando escuchó la cifra, millones, no pudo decir que no. Así nació la conexión. Chabel trajo a Pierre Purrat, alias el Doctor, otro genio del sigilo. Luego vino Nick el Griego, un veterano del crimen, nunca arrestado. Se preparaban como soldados. Mapas, relojes, armas, rutas. Momón era el novato del grupo, pero aprendía rápido. Su primer rol, conductor. El golpe, un traslado de fondos en Pondain. Purrat neutraliza la pulsera trampa del mensajero. Todo en silencio. 150.000 euros. Nadie herido, nadie capturado. Después vino el golpe en Mâcon, luego otro y otro. Cada vez más precisos, cada vez más fríos. El método se repetía. Reconocimiento del terreno con ropa distinta cada vez. Estudio minucioso de rutas de escape. Coches de relevo preparados. Maquillaje profesional. Silencio absoluto. La perfección era la norma. Pero ellos no buscaban solo dinero. Buscaban el gran golpe. Y ese golpe ya tenía nombre, Estrasburgo. Cuando el Gros reunió al grupo completo en su villa, el ambiente olía a historia. Estaban todos. Berry, Bernard, Shep, Nick el Griego, el Doctor, Cristo, Pipo y Momón. Jano G., el padrino político y mafioso, levantó su copa. El objetivo, la oficina de correos de Estrasburgo. Más de 20 millones. 4 guardias armados. 5 empleados. 0 margen de error. Nadie se movió. Nadie retrocedió. La maquinaria estaba en marcha. La cuenta regresiva había comenzado. El objetivo era claro. La oficina de correos central de Estrasburgo. Fecha tentativa, fin de trimestre. Momón, Chabel y Purrat comenzaron las primeras inspecciones. Caminaron el barrio, analizaron accesos, cronometraron movimientos. Pero no todo encajaba. La seguridad era alta, el acceso limitado. La tensión entre ellos crecía. Una mañana, tras una larga discusión, Momón propuso una locura: infiltrarse en plena luz del día. Se vistieron con blusas azules idénticas a las del personal postal. Nadie sospechó. Se mezclaron entre empleados. Recorrieron pasillos, observaron puertas, contaron pasos. Entonces lo vio. Una pequeña ventana en el segundo piso, aparentemente inútil, casi olvidada. Para Momón era una grieta en el muro. Esa sería la entrada. Volvieron de noche, esta vez con equipo. Subieron al desván del edificio, ataron una cuerda a una chimenea robusta y Momón descendió en rapel. Entró por la lucarna, era el baño. Desde ahí abrió la puerta para que entrara Purrat. Recorrieron el edificio en silencio hasta hallar una salida trasera, discreta y perfecta. La idea, reemplazar la cerradura por otra que ellos controlaran. Pero el Gros rechazó el plan. Si la revisan, estamos muertos. En vez de eso, propuso algo mejor: instalar la misma cerradura exacta, pero manipulada. Retiró los pivotes internos, permitiendo que cualquier llave del tipo encajara. Un genio. Mientras tanto, el resto del equipo trabajaba en la fuga. Berry, Bernard y Shep preparaban un camión cisterna viejo camuflado como vehículo agrícola. Dentro, espacio suficiente para ocultar a todos durante la primera fase de la huida. Lo forraron de madera, instalaron colchones, ajustaron el peso. Nadie lo miraría 2 veces. El entrenamiento comenzó en un bosque cercano a Bourg-en-Bresse. Allí practicaban tiro con escopetas recortadas, metralletas, pistolas de varios calibres. Cada miembro tenía un rol claro. Nada se dejaba al azar. Y llegó el ensayo final. 23 de diciembre de 1970. Hotel de Poste en Chambéry. Entraron.
Ejecutaron el golpe en minutos. Salieron con 2,2 millones de euros. Fue el mayor atraco registrado en Francia hasta ese momento. Pero más importante aún, funcionó. Sin fallos, sin ruido. Estrasburgo entonces se convirtió en algo más que un objetivo. Era una promesa. Finales de marzo de 1971. Chabel, Purrat y Momón vuelven a la oficina postal. Esta vez van decididos a revisar la seguridad durante el día exacto de entrega de salarios. Observan los movimientos, cronometran la llegada del convoy, identifican patrones. Lo que ven confirma sus sospechas. Hay una ventana de 3 minutos en la que los policías se retiran antes de que los empleados descarguen el dinero. Ese será su margen. La cerradura modificada ya está en su sitio. La furgoneta estafete está lista. El camión cisterna oculto. Las armas preparadas. El plan de escape trazado al milímetro. 30 de junio de 1971. El día elegido. El cielo está limpio. La ciudad tranquila. Son las 8:55 de la mañana. La Renault Estafette se detiene frente a la entrada lateral del Hotel de Post. Dentro van Momón, Purrat, Chabel, Bernard, Shep, Nick el griego, Raúl y un tal François. Nick desciende primero. Camina tranquilo hasta la esquina. Observa el convoy de seguridad entrar. Da la señal. Es el momento. 4 hombres salen de la furgoneta. Momón, Purrat, Bernard y Shep. Visten blusas azules, idénticas a los empleados postales. No corren, no miran atrás. Caminan hacia la puerta. Son las 9:03. Aún es pronto. Momón hace un gesto sutil. Bajen el ritmo. Purrat introduce la llave en la cerradura modificada. Entran sin hacer ruido. La estafete se estaciona frente a la salida para cubrir visualmente la huida. Dentro del edificio el equipo avanza en silencio. Se cruzan con empleados clasificando cartas. Hay tensión. Shep mira a Momón con duda. Él responde con calma. Sigue. Caminan de a dos. Nadie sospecha. En el segundo pasillo ven a los empleados de correos entregando los sacos de dinero a los policías. Momón lo sabía. Llegaron demasiado pronto. No pueden intervenir. Retroceden con naturalidad. Esperan. Silencio absoluto. Pasan 2 minutos. Los policías se despiden y se marchan. Ahora sí, el momento ha llegado. Se reubican. Esperan. Los empleados del correo empujan un carrito con 3 sacos enormes. Ríen. Bromean. No miran atrás. Entonces, Momón da la orden. ¡Al suelo! Al principio piensan que es una broma, pero las pistolas hablan por ellos. Uno de los empleados corre, otro grita. El caos estalla por segundos. Bernard y Shep golpean con las culatas. Control total. No hay disparos, solo precisión. Purrat y Momón cubren las esquinas. Bernard y Shep empujan el carrito hacia la puerta lateral. La abren. Cargan los sacos en la estafete. Suben. Se van. Todo ha durado menos de 5 minutos. La furgoneta avanza sin prisa. Respetan los semáforos. No corren. No miran atrás. A 15 kilómetros de Estrasburgo cambian de vehículo. Se ocultan en el camión cisterna. Luego lo abandonan en Saint-Dié. Cambian a 2 coches más, con gasolina en los maleteros para evitar paradas. Mientras conducen, la radio lanza la noticia. El mayor atraco jamás cometido en Francia. Ya lo llaman el atraco del siglo. A las 21:00 llegan a Bourg-en-Bresse. Allí, en un garaje discreto, esconden el botín. 11,6 millones de euros. Ningún disparo, ningún herido, ninguna prueba. Solo éxito. La mitad del dinero va al padrino, Jano G, y su red política. La otra mitad se reparte entre los miembros del golpe, pero para Momón es una traición. ¿Dar millones a políticos que nunca estuvieron ahí? No lo acepta. Esa rabia sería el inicio de algo más grande, una fractura interna. El grupo aún celebra, pero las tensiones ya flotan. Mientras unos miran hacia el futuro, otros miran al pasado. Momón entre ellos. En silencio empieza a pensar en sus verdaderos hermanos. Los de siempre, los del barrio, los olvidados. Tras el éxito de Estrasburgo, la policía francesa quedó humillada. Los agentes llegaron tarde, demasiado tarde. El único rastro encontrado fue ridículo. Un pequeño envoltorio de caramelo atascado en la cerradura. Nada más. Ni huellas, ni testigos útiles, ni cámaras de vigilancia.
Los asaltantes se desvanecieron en el aire como fantasmas. Pero en el silencio de su éxito empezaba a sonar un ruido diferente, el de las dudas internas. Para Edmond Vidal, Momón, la sensación era amarga. Habían ejecutado un golpe maestro, perfecto en todos los sentidos, y aún así sentía que algo le había sido arrebatado. Su parte del botín fue generosa, sí, pero entregar millones a políticos oscuros, escondidos en despachos, lo hacía sentir sucio, traicionado. Para él, ese dinero representaba las humillaciones, las noches en prisión, la sangre y el sudor invertidos durante años. Ahora, ¿por qué compartirlo con desconocidos que ni siquiera habían estado allí? Ese malestar lo llevó de regreso a Décines, a las calles de su infancia. Encontró a sus viejos amigos en las mismas rutinas de siempre. Pequeños robos, trapicheos, peleas callejeras. Jean-Pierre, Shane, Michel, Pipo, Cristo seguían allí, atrapados en un bucle eterno sin futuro aparente. Pero algo había cambiado en Momón. No era solo un delincuente más, era un profesional, parte de la élite criminal francesa, y esa diferencia pesaba. Sin embargo, quiso darles una oportunidad. Habló con Chabel, alias El Gros. Le pidió incluir a sus amigos en un nuevo golpe. Un atraco aparentemente sencillo: interceptar la recaudación de un supermercado Carrefour en Vénissieux, en plena zona metropolitana de Lyon. El Gros aceptó a regañadientes, consciente de los riesgos que implicaba integrar a novatos en un equipo ya consolidado. 5 de febrero de 1972. Todo parecía estar en orden. El plan era claro: interceptar el dinero en la escalera de emergencia. Sin embargo, la tensión flotaba en el aire. Los amigos de Momón, inexpertos y nerviosos, añadían incertidumbre. Cuando finalmente el director del supermercado vio a 4 figuras armadas acercándose, lanzó un grito desesperado. ¡Atención! ¡Esto es un atraco! Todo explotó en segundos. El Gros perdió la calma y gritó con rabia: ¡Cállate, maldito idiota! Pero ya era tarde. Comenzaron los disparos desde ambos lados. El tiroteo convirtió un golpe limpio en un caos violento. Entre el ruido y la confusión, Momón, Pipo y Cristo lograron tomar los sacos con el dinero, pero al mirar atrás vieron lo peor. El Gros había caído herido, sangrando abundantemente. Momón corrió hacia él, ignorando las balas. Lo levantó con esfuerzo y lo arrastró hasta la furgoneta. Escaparon, pero el daño estaba hecho. La bala atravesó el bíceps de Chabel, rozándole el abdomen. Durante la huida, el Gros perdía mucha sangre. Estaba pálido, casi inconsciente. La pandilla lo llevó rápidamente a un apartamento en la periferia de Lyon, donde un médico clandestino intentó estabilizarlo. El diagnóstico fue claro: necesitaba cirugía urgente. No podían arriesgarse a llevarlo a un hospital público. Finalmente lo trasladaron a una clínica privada clandestina donde un cirujano, conocido en los círculos de Lampa, logró salvarle la vida por muy poco. Pero esta vez el precio fue alto, demasiado alto. La policía, alertada por el tiroteo, comenzaba a unir piezas. Lo que hasta entonces era un grupo criminal invisible, ahora tenía rostro. La policía ya sabía que detrás de varios golpes grandes, incluido Estrasburgo, estaba una pandilla originaria de Lyon. El juez François Renaud firmó la orden judicial. A partir de ese momento, la persecución sería implacable. En paralelo, la tensión interna se hizo insoportable. Momón y sus viejos amigos del barrio comenzaron a ser vistos por los miembros veteranos del gang con desconfianza. Aquellos chicos callejeros sin experiencia profesional ahora ponían en peligro toda la organización. La fractura era evidente. Para Chabel aquello era una traición, para Momón un intento desesperado por recuperar lo perdido. Con la policía pisándoles los talones, el grupo decidió dispersarse. Algunos miembros huyeron al extranjero, otros intentaron volver a vidas normales. Pero Momón se negaba a abandonar a los suyos. Seguía creyendo que había algo más allá del crimen, la hermandad, la lealtad, algo que valía más que cualquier botín. Y estaba dispuesto a demostrarlo. Volvió a Décines. Intentó organizar nuevos golpes más pequeños, fáciles y rápidos, pero ninguno salió bien. La policía estaba alerta, vigilaba cada paso, escuchaba cada conversación. Poco a poco la red se cerraba. Los investigadores comenzaron a infiltrarse en círculos cercanos a Momón. Viejos contactos del barrio empezaron a colaborar con las autoridades, entregando información a cambio de protección. La presión se convirtió en paranoia. Momón sospechaba de todos,
Amigos de la infancia, vecinos, conocidos. Ya no podía dormir tranquilo ni caminar sin mirar atrás. Aquella vida de éxitos y golpes perfectos se desmoronaba lentamente, aplastada bajo el peso de errores, traiciones y, sobre todo, la culpa. Mientras tanto, la policía seguía avanzando. Encontraron las furgonetas usadas en Estrasburgo perfectamente abandonadas en puntos estratégicos. Cada detalle apuntaba a la mano de profesionales meticulosos. Identificaron los vehículos robados y comprendieron el sistema de relevos, la planificación de rutas secundarias y vías rurales. Confirmaron la sofisticación del grupo. Esto no eran simples delincuentes, eran especialistas altamente entrenados. La recompensa por información alcanzó los 100.000 euros. Testimonios contradictorios llegaban desde todas partes. Las descripciones de los sospechosos eran imposibles. Hombres con pelucas rubias, narices postizas, bigotes falsos. Los retratos robot eran inútiles. Los disfraces profesionales habían funcionado demasiado bien. Pero la policía no se rendía. Entonces, una pista clave surgió. Un delator del círculo íntimo de Décines reveló la identidad de varios miembros. Momón fue señalado directamente. La policía intensificó su vigilancia, siguieron sus pasos día y noche. Pero él ya lo sabía. Sintió como el círculo se estrechaba. Decidió escapar una última vez. Eligió Marsella, donde años atrás encontró refugio en campamentos gitanos. Se escondió en las afueras, bajo la protección de viejos conocidos. Pero esta vez, la suerte no estaría de su lado. Un operativo masivo liderado por el juez Renault cerró todos los caminos. No tenía escapatoria. La captura fue violenta, pero rápida. Lo sacaron esposado, humillado frente a sus protectores. La policía hizo pública la noticia. El líder de la banda responsable del atraco del siglo había caído. Los titulares estallaron. Momón era presentado como un criminal frío, calculador, sin escrúpulos. Pero pocos conocían realmente su historia, sus orígenes humildes, la rabia acumulada desde niño, la lucha por la supervivencia en barrios olvidados. En el juicio no negó su participación. Miró fijamente al juez y dijo con voz clara: «Sí, lo hice, pero ustedes nunca entenderán por qué». Su condena fue dura. 20 años de prisión sin derecho a libertad condicional. En la cárcel, Momón encontró finalmente un silencio distinto, uno que permitía reflexionar. Allí escribió cartas, muchas jamás enviadas, cartas donde hablaba de lealtad, amistad, arrepentimiento, traición. Intentaba explicar lo inexplicable, cómo aquel niño pobre de Lyon había llegado tan lejos, y cómo su vida, marcada por injusticias, hambre y marginación, lo había empujado hasta allí. La historia de Momón y su banda pasó a la leyenda criminal de Francia. El atraco de Estrasburgo quedó grabado como el golpe perfecto, el más grande de todos los tiempos. Pero detrás del éxito aparente había un fracaso mayor, un vacío que ningún dinero podía llenar. Al final, entre los muros fríos de su celda, Edmond Vidal comprendió algo doloroso pero revelador. Quizá el mayor robo no fue aquel cometido en Estrasburgo. El verdadero atraco había sido contra él mismo, contra su vida, contra los sueños que un día tuvo, arrebatados por la pobreza, la exclusión y la rabia. El eco del atraco de Estrasburgo resonó durante años. El juicio fue uno de los más mediáticos de la década. Las crónicas de los periódicos se multiplicaban, cada uno buscando el ángulo más impactante. La perfección del golpe, la humillación de la policía, la supuesta corrupción política detrás del reparto del botín. Francia entera debatía: ¿héroes del pueblo o simples bandidos? ¿Justicieros modernos o producto inevitable de una sociedad desigual? Edmond Vidal, alias Momón, se convirtió en leyenda viva para muchos y en enemigo público para otros. Pero mientras la prensa lo mitificaba o demonizaba, la realidad carcelaria se imponía. Él, junto a varios de sus compañeros, Chabel, Nickel Griego, Purrat, Shep, enfrentaron condenas largas, casi sin esperanza de redención. Durante el proceso judicial, las historias personales salieron a la luz. La infancia gitana de Momón, su marginación, el racismo estructural, la falta de oportunidades. Sus abogados intentaron presentar el contexto. La delincuencia no era elección, sino destino. El fiscal, por su parte, fue implacable. Aquí no se juzga la pobreza, se juzga el crimen. El Estado no puede permitir que la ley de la calle se imponga sobre la justicia. El debate social se encendió.
Los movimientos de izquierda denunciaron la brutalidad policial y las desigualdades del sistema. La derecha exigía mano dura. El público, fascinado, seguía cada detalle, desde la reconstrucción exacta del atraco hasta las imágenes filtradas de la sala de audiencias, donde Momón y sus compañeros aparecían siempre erguidos, casi desafiantes. La policía, tras el golpe, se obsesionó con eliminar cualquier rastro de humillación. Se llevaron a cabo operativos por toda Francia, interrogatorios masivos, persecuciones de antiguos contactos, infiltración en los barrios de Lyon y Marsella. Más de uno, ante la presión, acabó colaborando. El círculo se fue cerrando poco a poco. A lo largo de los años, muchos miembros menores del grupo aceptaron acuerdos con la fiscalía. Algunos testificaron contra los líderes a cambio de condenas reducidas. Otros desaparecieron. Uno murió en extrañas circunstancias en una prisión del sur. Otro fue hallado ahorcado en su celda, oficialmente un suicidio, aunque las sospechas nunca se disiparon del todo. Momón resistió. Nunca traicionó a los suyos. No denunció a nadie. En prisión se convirtió en una figura respetada tanto por los reclusos como por algunos funcionarios. Su inteligencia, su calma, su sentido del honor, lo aislaban y a la vez lo protegían. Durante años evitó las peleas, se concentró en la lectura, la escritura y sobre todo, en el recuerdo de su infancia. Desde la celda vio cómo su leyenda crecía fuera de los muros. Libros, documentales, incluso una película inspirada en su vida. Un escritor famoso lo entrevistó, sacando de él frases que luego serían citadas por generaciones. Lo que más duele no es la cárcel, sino lo que la vida te quita antes de llegar aquí. O, nadie elige ser fantasma. La sociedad nos hace invisibles y a veces, algunos, decidimos volver para asustar. El impacto cultural del atraco fue enorme. Jóvenes de barrios pobres veían en la historia del gang de Lyonés una forma de rebelión contra el sistema. Imitadores surgieron en otras ciudades, pero ninguno alcanzó el nivel de organización ni de profesionalismo del grupo de Momón. La policía, por su parte, modernizó métodos, invirtió en tecnología, desarrolló perfiles criminales más precisos. El proceso legal fue largo. Los abogados de la defensa intentaron jugar la carta política, señalando las conexiones entre el SAC y ciertos intereses del Estado. Salieron a la luz escuchas ilegales, pagos secretos, protección policial a determinados informantes. Pero al final, el peso de los hechos era abrumador. En 1974, tras un proceso lleno de interrupciones y escándalos, llegó la sentencia. Momón. 20 años de cárcel sin posibilidad de reducción. Chabel. 18 años, agravados por su rol de líder operativo. Níquel Griego, 15 años. Purrat, 17 años. Otros recibieron penas menores. Algunos quedaron libres por falta de pruebas. Otros nunca fueron encontrados. Durante los años siguientes, la vida en prisión fue dura. La vieja jerarquía criminal se transformó. Algunos intentaron adaptarse, otros cayeron en la desesperación o la violencia. Para Momón, la rutina era la salvación. Levantarse temprano, leer, escribir cartas, muchas nunca enviadas, rememorar escenas de su infancia y de los golpes. A veces, en noches silenciosas, pensaba en su madre, en el sabor amargo de las cerezas robadas en la niñez, en la culpa de aquel primer arresto. Un día recibió la visita de un joven periodista. Quería entender no solo los detalles del atraco, sino el porqué profundo. Momón, ya cansado de repetir los hechos, habló de la miseria, la exclusión, la rabia. Un sistema que te dice que no eres nadie, que solo sirves para ser temido o ignorado. Al final te empuja al único camino posible. El crimen es solo el último escalón, no el primero. El periodista publicó su historia, generando un nuevo debate nacional. Muchos empezaron a ver a Momón no solo como un criminal, sino como un símbolo de un país fracturado. Pero la historia no se detuvo ahí. La policía francesa, herida en su orgullo, continuó investigando. Décadas después, algunos documentos oficiales demostraron que parte del botín nunca fue recuperada. La sospecha de que políticos, banqueros y hasta funcionarios judiciales se habían beneficiado del golpe nunca se disipó. Surgieron leyendas urbanas sobre millones escondidos en Suiza, en cajas de seguridad bajo nombres falsos, sobre pagos a partidos clandestinos. El legado del atraco siguió influyendo en la cultura popular. Series de televisión, novelas, ensayos. El nombre de Estrasburgo se convirtió en sinónimo de golpe perfecto.
Pero para los verdaderos protagonistas, la realidad fue mucho más dura. Muchos no sobrevivieron al encierro. Otros, al salir, descubrieron que el mundo había cambiado demasiado rápido para ellos. En los años 80, Francia vivió una ola de atracos inspirados en el método del Gang de Lyonés. Pero la policía, más preparada y brutal, los aplastó sin piedad. Muchos jóvenes terminaron muertos o condenados de por vida. La figura de Momón, sin embargo, siguió creciendo. Tras más de 15 años, le concedieron la semilibertad, aunque bajo estricta vigilancia. Salió con canas, más flaco, los ojos hundidos. Volvió a Décines, a un barrio irreconocible, cambiado por la modernidad y la inmigración. Sus viejos amigos, casi todos muertos o perdidos. Los nuevos jóvenes lo miraban como un mito, una leyenda de otra época. Pero él no buscó volver al crimen. Prefirió el anonimato. Se dedicó a pequeños trabajos, a compartir sus experiencias con los pocos que querían escucharlo. Escribió un libro de memorias. Dio charlas en escuelas, siempre repitiendo el mismo mensaje. El crimen no es vida, es huida. El sistema te puede empujar, pero uno siempre puede elegir cuándo detenerse. En 1995, un periodista le preguntó si se arrepentía. Momón sonrió con tristeza. De los golpes, no. De lo que perdí en el camino, sí. Nadie te enseña a sobrevivir al éxito. La justicia francesa, tras años de lucha, nunca logró recuperar el botín completo. Parte del dinero quedó en el limbo, otra se esfumó en paraísos fiscales. Algunos antiguos cómplices se reintegraron, otros desaparecieron sin dejar rastro. El atraco de Estrasburgo quedó como advertencia, como leyenda, como herida. Al final de sus días, Momón se sentaba en un banco del barrio, mirando a los niños jugar. A veces se acercaba un joven y le preguntaba: ¿Es cierto que robaste millones? Él solo reía. La verdadera fortuna es vivir lo suficiente para contarlo. En la última carta encontrada tras su muerte escribió: Fui ladrón, sí, pero sobre todo fui un hijo de mi tiempo. El verdadero atraco fue la vida que me robaron antes de que yo decidiera robar algo. Si mi historia sirve para que alguien entienda por qué lo hicimos, ya no habrá sido en vano. Así terminó la leyenda de Momón y el Gang de Lyonés. Un cuento de pobreza, ingenio, traición y, sobre todo, de supervivencia. El atraco del siglo no solo fue un golpe contra un sistema, sino también un espejo de una Francia partida en dos, la que juzga y la que sobrevive. Años después del juicio, la leyenda del atraco de Estrasburgo seguía viva en la memoria colectiva de Francia. Era un relato que no terminaba con las condenas ni con la muerte de algunos protagonistas. Al contrario, crecía con el tiempo, como si la realidad no bastara y la ficción necesitara ocupar el vacío. En las calles de Lyon, entre los muros envejecidos de Décines y los bares del extrarradio, los viejos todavía susurraban el nombre de Momón con una mezcla de admiración y miedo. Para los más jóvenes, nacidos después del golpe, el atraco se había transformado en mito. Una historia que sus padres contaban para advertir o inspirar. La banda que desafió al Estado y desapareció como humo. La policía que fue ridiculizada. La fortuna repartida entre sombras. Algunos chicos de los suburbios intentaban imitar el estilo, la disciplina, el sigilo, pero siempre les faltaba la pieza más importante, la hermandad que unía a los originales. Porque para los miembros del Gang de Lyonés, el crimen nunca fue solo cuestión de dinero, sino de pertenencia, de familia, de revancha silenciosa contra una sociedad que los había expulsado mucho antes de que cometieran su primer delito. Edmond Vidal, el viejo Momón, fue testigo de cómo su propio mito se salía de control. Ya libre, ya mayor, veía su nombre citado en libros, películas, canciones y grafitis en los barrios pobres de Marsella y París. Un día en un colegio de periferia, un adolescente le preguntó si sentía orgullo. Momón lo miró largo, como si midiera el peso de las décadas. Orgullo no, pero tampoco vergüenza. Yo sobreviví. Eso es todo. En los años 90 y 2000, varios escritores, periodistas y cineastas intentaron reconstruir el verdadero relato de la banda. Entrevistaron a testigos, rastrearon archivos, buscaron rastros del dinero perdido. Algunos, fascinados por la perfección técnica del golpe, lo describían como una obra maestra del crimen. Otros, menos románticos, señalaban el coste humano, la herida social,
la fractura interna de Francia que aún supuraba bajo la superficie. El Estado francés, por su parte, nunca reconoció públicamente la dimensión política del caso. Oficialmente, el dinero desaparecido fue a parar a manos de delincuentes comunes. Extraoficialmente, rumores sobre financiación de campañas, corrupción y blanqueo de capitales se instalaron en el debate público. Durante años, la sospecha de que figuras del SAC y otros grupos de poder se beneficiaron directa o indirectamente del golpe alimentó titulares, investigaciones y teorías conspirativas. Ninguna fue confirmada del todo, pero tampoco desmentida. Mientras tanto, los barrios populares de Lyon y Marsella cambiaban rápido. El tráfico de drogas sustituyó al de armas. Las bandas se volvieron más violentas, menos disciplinadas. La policía endureció sus métodos. Los tiempos de los profesionales del sigilo dieron paso a la brutalidad y el fuego cruzado. Las nuevas generaciones crecieron con menos esperanza y más rabia, herederos de una violencia que ya no era solo respuesta, sino rutina. Algunos viejos del barrio decían que, en su tiempo, hasta los criminales tenían códigos. La realidad, claro, nunca fue tan romántica, pero sí distinta. De los protagonistas del atraco del siglo, pocos sobrevivieron al paso del tiempo. Joan Chabel, el Gros, murió poco después de salir de prisión, solo y enfermo, casi olvidado por todos. Pierre Purrat, el doctor, desapareció sin dejar rastro. Hay quien dice que vivió oculto en Córcega, otros aseguran que cambió de identidad y murió en Sudamérica. Nick el griego se instaló en la Costa Azul, llevando una vida discreta, casi invisible, alejado del ruido y los recuerdos. Algunos antiguos compañeros intentaron rehacer sus vidas, abrir pequeños negocios, limpiar su pasado. Pero la sombra del golpe era larga y nadie escapaba del todo. A pesar de las condenas y los años, la justicia nunca recuperó ni la mitad del botín. La búsqueda de los millones perdidos se convirtió en obsesión para periodistas y policías. De vez en cuando, algún banco suizo bloqueaba una cuenta sospechosa. Otras veces, aparecían casas compradas al contado, coches de lujo, joyas, pero la mayoría del dinero seguía sin aparecer, desvanecido como el humo que envolvía la sala del plan inicial. Para algunos, era la última burla de la banda, robar no solo el dinero, sino también la tranquilidad del Estado, el orden de las cosas. En los años siguientes, el caso de Estrasburgo fue estudiado en escuelas de policía, facultades de criminología y cursos de derecho penal. Analizaban la logística, la psicología del grupo, los errores de la investigación. Algunos oficiales de la vieja escuela, sin quererlo, mostraban cierta admiración por la frialdad y profesionalismo de la banda. No eran bestias, eran cerebros, admitía una vez un comisario retirado. Por eso fue tan difícil atraparlos. La historia del atraco también sirvió de espejo para una sociedad que cambiaba. Los sociólogos analizaban el fenómeno. Hijos de inmigrantes, marginados, sin acceso real a educación o empleo, que encontraban en el crimen una vía de reconocimiento, de respeto, de poder. La prensa amarilla prefería la versión simple. Los bandidos y la policía, el bien y el mal, el juego eterno del gato y el ratón. Pero debajo de esa superficie se escondía otra verdad, más amarga. Un país que había fallado a muchos de los suyos y que seguía pagando el precio. Con el paso de los años, algunos miembros del antiguo gang intentaron reconciliarse con su pasado. Algunos participaron en talleres para jóvenes en riesgo, advirtiendo contra la ilusión del dinero fácil. Otros callaron para siempre, marcados por el miedo, la desconfianza o simplemente el cansancio. Momón, hasta el final de sus días, mantuvo su propia versión de los hechos, ni héroe ni víctima, solo un hombre que jugó la partida que le tocó en un tablero marcado de antemano. Su muerte, a principios de los 2000, fue discreta. Pocos acudieron al funeral. Entre los presentes un par de antiguos amigos de Décines, algunos familiares, un periodista de Lyon que nunca soltó el caso. Tras la ceremonia se leyó una última carta suya, encontrada entre sus papeles. Si vuelvo a empezar, haría lo mismo. Pero ojalá hubiera tenido otra vida para elegir. La oficina de correos de Estrasburgo sigue en pie, aunque renovada. El barrio cambió, la ciudad olvidó. Solo queda una pequeña placa, casi invisible, que recuerda la fecha del mayor robo de la historia de Francia. Los empleados nuevos apenas conocen la historia.
De vez en cuando, algún turista curioso pregunta por el atraco. El vigilante sonríe y responde: «Eso fue hace mucho, nadie sabe cómo lo lograron». Pero para quienes vivieron esos años, la herida nunca cerró del todo. La generación de los 60 y 70, marcada por cambios políticos, violencia y sueños rotos, ve en el atraco del siglo algo más que un simple golpe, una metáfora de todo lo que se podía ganar y perder en un país partido en dos. Para algunos fue una hazaña imposible, para otros una advertencia, y para unos pocos el recuerdo de un tiempo en que hasta los fantasmas podían desafiar al sistema y por un breve instante ganar. El paso del tiempo no borra las leyendas. A veces las magnifica, las transforma, las hace mutar en otra cosa. Así ocurrió con el atraco del siglo en Francia, aquel golpe maestro que no solo cambió la vida de los protagonistas, sino que marcó para siempre la historia del crimen organizado europeo. Décadas después, las ondas expansivas seguían sintiéndose no solo en las investigaciones policiales, sino también en la cultura popular, la política y la psicología colectiva de un país que nunca volvió a ser igual. En los años siguientes al atraco, el nombre de Edmond Vidal, alias Momón, empezó a adquirir dimensiones míticas. Sus frases, sus gestos, su silencio durante los interrogatorios, su fidelidad a un código de honor propio, todo esto fue alimentando un relato que rebasó la realidad. En los cafés de Lyon, algunos decían haberlo visto justo después de salir de prisión, siempre discreto, de mirada dura, solo, como si llevara consigo la sombra de algo irrepetible. Otros juraban que Momón se había retirado a un pequeño pueblo, donde pasaba los días en anonimato, escribiendo memorias y paseando al borde del río, ignorando el eco de su propio mito. La verdad era, como casi siempre, más compleja y menos romántica. Tras su liberación, Momón intentó varias veces reconstruir una vida lejos del crimen. Trabajó de albañil, luego como portero en un edificio modesto, y finalmente encontró cierto refugio en la escritura. Su libro, publicado discretamente y sin grandes expectativas, sorprendió incluso a sus antiguos enemigos. Era un testimonio crudo, sin victimismo, donde hablaba tanto de los errores como de las razones detrás de cada decisión. La cárcel, escribía, es el lugar donde uno termina si juega contra el sistema y pierde. Pero la verdadera condena es lo que pierdes antes de entrar. El texto se convirtió en referencia obligada para sociólogos, periodistas y jóvenes de los suburbios que encontraban en su historia un espejo de sus propias frustraciones. El caso del atraco de Estrasburgo se mantuvo vivo en la prensa y en la memoria popular, pero no por nostalgia, sino porque nunca se resolvieron todas las preguntas. ¿Dónde fue a parar la mayor parte del botín? ¿Cuántos políticos o empresarios se beneficiaron realmente? ¿Por qué algunas pistas clave fueron deliberadamente ignoradas? Las investigaciones oficiales concluyeron en archivos llenos de contradicciones. Un excomisario entrevistado años después confesó: «Hubo presiones desde arriba. Nos pidieron mirar hacia otro lado en algunos temas. Era más fácil culpar solo a los gitanos que enfrentar la verdad sobre el sistema». La historia del atraco alimentó durante años una cultura de sospecha hacia el poder. Las generaciones posteriores crecieron sabiendo que la justicia rara vez es ciega y que a veces los más astutos logran huir, mientras otros pagan el precio de todos. La desconfianza hacia las instituciones creció, alimentando nuevos discursos políticos, nuevas formas de protesta. En los barrios periféricos, el nombre de Momón se convirtió en un símbolo de resistencia y astucia. No solo el hombre que desafió a la policía, sino el que desenmascaró la fragilidad de la autoridad. El cine y la literatura no tardaron en apropiarse del mito. Varias películas se rodaron inspiradas en el caso, cada una con su propia interpretación. Unas exaltaban la hermandad y la inteligencia del grupo, otras exploraban la decadencia, la soledad y el vacío que deja una vida marcada por el delito. En una de ellas, un personaje basado en Momón mira a cámara y dice:
El verdadero atraco fue creer que podíamos cambiar el mundo robando dinero. Lo único que conseguimos fue comprobar que el mundo siempre nos roba algo primero. La frase se volvió viral, citada en redes sociales, en pancartas de protestas, en grafitis urbanos. En los foros de Internet, los conspiranoicos siguen debatiendo el destino del dinero desaparecido. Algunos aseguran que parte financió movimientos clandestinos de los 70. Otros afirman que terminó en cuentas de paraísos fiscales controladas por políticos de alto rango. De vez en cuando surge una noticia sobre la aparición de un billete marcado, una joya robada, una pista débil que revive el misterio, pero nunca hay certezas. El Estado, incómodo, prefiere mirar hacia adelante. Mientras tanto, la nueva criminalidad francesa tomaba nota. Los métodos del gang de Lyonés fueron estudiados y adaptados. La disciplina en el reconocimiento del terreno, el uso de disfraces, la preparación de rutas de fuga y, sobre todo, el silencio. Los narcos de Marsella, los atracadores de bancos en París, los ladrones de arte en la Costa Azul, todos, en algún momento, buscaron inspiración en la vieja escuela. Pero el contexto había cambiado. El crimen del siglo XXI es más violento, menos romántico, más conectado con el tráfico global y las mafias internacionales. Los analistas sociales encuentran en el caso del atraco del siglo un punto de inflexión. No fue solo el mayor robo de Francia, sino también el fin de una época. El paso de los ladrones caballeros a las organizaciones brutales y despersonalizadas de las décadas siguientes. Lo que para la prensa fue un golpe de genios, para la historia fue la última gran rebelión de una generación que aún creía en los códigos, en la palabra dada, en el honor dentro del delito. Con los años, los pocos supervivientes del grupo envejecieron en silencio. Algunos, como Nick el griego, murieron sin que nadie se diera cuenta, enterrados en pequeños cementerios donde sus nombres ya no decían nada a las nuevas generaciones. Otros, como Pipo, intentaron reconciliarse con sus hijos explicando que el pasado fue una consecuencia, no una elección. La mayoría prefirió callar, guardando sus secretos para siempre. En las universidades, el caso es materia de estudio obligatorio. Se analizan las motivaciones, el contexto social, las fallas del Estado, la influencia de la prensa y la construcción del mito. Se debate el papel de la marginación, la herencia de la pobreza, el racismo estructural y la falta de oportunidades. Los profesores insisten, nadie nace criminal. A veces, el crimen es la respuesta a una pregunta que la sociedad se niega a escuchar. A nivel político, el caso del atraco de Estrasburgo sirvió como excusa para endurecer leyes, reforzar la vigilancia, aumentar el presupuesto policial. Los debates sobre libertad y seguridad se polarizaron. Cada vez que ocurría un robo de alto perfil, los periodistas recordaban la perfección del golpe de 1971. Nadie lo ha superado, repetían los titulares. Pero la violencia cotidiana de los nuevos tiempos fue borrando el aura de grandeza, sustituyéndola por el miedo y el desencanto. Y sin embargo el relato persiste, porque las historias como la de Momón y su banda hablan de algo más profundo. La eterna lucha entre los que están dentro y fuera del sistema, la búsqueda de dignidad, el deseo de dejar una huella, aunque sea en la sombra. Muchos años después, jóvenes de barrios difíciles siguen leyendo las viejas crónicas, viendo películas, soñando con el golpe perfecto. Algunos caen, otros encuentran otro camino, pero todos en algún momento se preguntan, ¿vale la pena? En la actualidad, la oficina de correos de Estrasburgo es un edificio moderno rodeado de cámaras y controles de seguridad. Pocos recuerdan el rostro de los verdaderos protagonistas. Los archivos, digitalizados, apenas dejan espacio para las anécdotas humanas. Solo unos pocos viejos empleados, a punto de jubilarse, cuentan la historia a los nuevos. Antes aquí pasó algo grande. Unos tipos se llevaron todo y nunca los atraparon de verdad. Algunas noches en un bar de Lyon alguien levanta una copa por los fantasmas del dinero. Y en las calles bajo las luces pálidas todavía resuena una verdad incómoda. A veces, el mayor robo no es el de los millones desaparecidos, sino el de los sueños y la inocencia robados a toda una generación. La historia del atraco del siglo no termina con la caída de los protagonistas ni con las condenas que siguieron. Más allá de las paredes de las prisiones y de los titulares, el verdadero legado de aquel golpe maestro
se despliega en las vidas de quienes vivieron la época, en la transformación social y en la memoria colectiva que aún hoy, décadas después, resuena con fuerza. En Lyon, las calles donde Edmond Vidal creció fueron testigo de cambios profundos. El barrio de Desinés, marcado por la pobreza y la exclusión, se transformó lentamente bajo la presión de la modernización y la migración. Sin embargo, el estigma del pasado criminal pesaba sobre sus habitantes. Para muchos jóvenes, la leyenda de Momón era tanto inspiración como advertencia. La historia del atraco se contaba en los cafés y en las plazas, pero también se utilizaba para justificar actitudes, para explicar la violencia, la desesperanza o la rebeldía. Mientras tanto, en las instituciones, el golpe desencadenó una profunda reflexión sobre la seguridad y la justicia. La Policía Nacional implementó reformas, modernizó sus técnicas, invirtió en tecnología avanzada y fortaleció la cooperación internacional. La persecución del crimen organizado se convirtió en una prioridad estatal, y Estrasburgo marcó un antes y un después. Se crearon unidades especiales, se reforzaron los controles financieros y se diseñaron protocolos para evitar que un robo de esa magnitud volviera a repetirse. Pero en el corazón de Francia, el atraco del siglo dejó una herida abierta. La sociedad se dividió entre quienes veneraban la audacia de la banda y quienes condenaban su audacia. Las discusiones políticas, las manifestaciones callejeras, las corrientes culturales y las luchas sociales encontraron en esta historia un símbolo con múltiples significados. Para algunos, Momón y sus compañeros fueron héroes populares, la encarnación de una resistencia contra un sistema corrupto y excluyente. Para otros, simplemente criminales que usaron la violencia y el engaño para enriquecerse. Pero la realidad nunca es tan simple. La banda era un reflejo de la complejidad social, jóvenes marginados que encontraron en el delito una vía de escape, pero también un medio para reclamar dignidad y poder. Los años 70 trajeron cambios sociales profundos. La juventud rebelde, las protestas, el auge de movimientos políticos radicales y el creciente descontento con las élites establecidas dieron un contexto que explica en parte el surgimiento de bandas organizadas como la de Momón. No eran solo ladrones, sino también producto de un tiempo y un lugar, una generación marcada por la injusticia y la exclusión. Las historias personales de los miembros de la banda se convirtieron en objeto de estudio, reflexión y debate. Edmond Vidal, el líder carismático, fue el centro de innumerables relatos, tanto dentro como fuera de prisión. Sus motivaciones, sus contradicciones, su humanidad compleja, todo ello sirvió para desmontar el estereotipo del criminal frío y sin alma. Su relación con sus compañeros también fue clave. La hermandad que se formó entre ellos fue una especie de familia alternativa, un refugio contra la soledad y el rechazo social. Esa lealtad que en ocasiones rozaba la obsesión fue lo que permitió la ejecución del golpe perfecto, y al mismo tiempo lo que precipitó la caída del grupo cuando la presión se volvió insoportable. La presión policial, combinada con las traiciones y las tensiones internas, fragmentó la banda. Algunos miembros optaron por colaborar con la justicia, otros desaparecieron sin dejar rastro. El legado de desconfianza y miedo se extendió mucho más allá del golpe, afectando a comunidades enteras y alimentando ciclos de violencia y represión. Pero la leyenda del atraco también influyó en la cultura popular. Músicos, escritores, cineastas y artistas se inspiraron en la historia para crear obras que exploraban no solo el crimen en sí, sino también las condiciones sociales que lo hicieron posible. En canciones de rap y rock, en novelas y guiones, la figura de Momón emergía como símbolo de resistencia, ambigüedad moral y lucha por la supervivencia. El cine francés dedicó varias producciones a esta época y a la banda, desde retratos realistas hasta ficciones inspiradas en los hechos. En todas ellas se resaltaba la tensión entre la ley y la rebeldía, la pobreza y la opulencia, el poder y la exclusión. Algunas películas alcanzaron gran éxito internacional, contribuyendo a que la historia trascendiera las fronteras y llegara a audiencias globales. Además, el atraco sirvió para poner en la agenda pública temas como la corrupción política, la desigualdad social y el fracaso del sistema penitenciario. El caso fue un recordatorio constante de que la justicia no es solo un conjunto de leyes, sino una práctica que debe incluir la reparación social y la inclusión. A nivel académico,
La banda y el golpe han sido objeto de numerosos estudios interdisciplinarios. Sociólogos, criminólogos, historiadores y politólogos han examinado las causas y consecuencias, así como la evolución del crimen organizado en Francia. La historia del atraco del siglo es un ejemplo paradigmático de cómo factores sociales y políticos se entrelazan con el fenómeno criminal. Por otro lado, la figura de Momón se ha convertido en objeto de debate ético y filosófico. Algunos lo ven como un antihéroe trágico, otros como un ejemplo de la lucha contra un sistema opresivo. Sus palabras y actos siguen siendo analizados en busca de lecciones sobre la naturaleza humana, el poder, la justicia y la redención. Los últimos años de vida de los miembros sobrevivientes fueron marcados por el intento de dejar atrás la vida criminal. Algunos encontraron la paz en la familia, otros en la comunidad, mientras que unos pocos lucharon con las cicatrices invisibles del pasado. El tiempo, que puede ser un enemigo implacable, también fue un maestro que obligó a la reflexión y, en algunos casos, al arrepentimiento. El impacto del atraco en las generaciones posteriores es palpable. En los barrios donde crecieron los jóvenes de la banda se han desarrollado programas sociales destinados a ofrecer alternativas al delito, promoviendo la educación, el empleo y la integración. La historia del golpe es utilizada como advertencia y enseñanza, un recordatorio de las consecuencias y de la necesidad de justicia social. En definitiva, la historia del atraco del siglo sigue viva no solo como un relato criminal, sino como una narración compleja sobre la sociedad, la política, la moral y la condición humana. Su legado es un mosaico de voces, perspectivas y emociones que desafían cualquier simplificación. Finalmente, el atraco es también un espejo en el que Francia puede verse a sí misma. Sus luces y sombras, sus éxitos y fracasos, sus sueños y sus miedos. Como todo gran relato, no termina con el golpe, sino que continúa en la memoria, en las calles, en las vidas de quienes directa o indirectamente se vieron tocados por aquella audaz huida en la mañana de junio de 1971. La historia del atraco del siglo, como toda gran narrativa, no se detiene con la última página escrita o con la caída definitiva de sus protagonistas. Más allá de los hechos concretos, de las cifras y condenas, permanece un legado intangible, la huella profunda que dejó en la memoria colectiva, en la cultura, en la manera de comprender el crimen y la justicia en Francia. Décadas después de aquel día en Estrasburgo, el eco de aquella operación perfecta sigue resonando. La mezcla de audacia, precisión y frialdad sigue siendo estudiada, analizada y en ocasiones mitificada. Pero detrás de esa fachada brillante y casi cinematográfica, la historia revela también sus sombras, sus grietas y contradicciones. Para quienes crecieron en los barrios humildes de Lyon, Marsella o París, la leyenda de Momón y su banda sigue siendo un símbolo complejo. Por un lado, la representación de la lucha contra un sistema excluyente. Por otro, la advertencia sobre las consecuencias del camino del delito. En las paredes grafiteadas y en las charlas de café, el nombre de Momón es un mito que mezcla respeto y tragedia. En el plano cultural, la influencia del atraco se refleja en la producción artística de Francia y más allá. Obras literarias, musicales y cinematográficas han explorado esta historia desde múltiples ángulos, reflejando la tensión entre el idealismo de la banda y la crudeza de la realidad. La banda sonora de aquellos años, con sus ritmos de protesta y rebelión, se entrelaza con el relato de una generación que buscaba un espacio en un país que parecía no ofrecerlo. Además, el caso abrió una ventana para debates más amplios. La relación entre pobreza y criminalidad, la responsabilidad del Estado en la exclusión social, la corrupción política y la impunidad. En las universidades, el atraco del siglo es un caso de estudio emblemático que ilustra cómo las estructuras sociales moldean las decisiones individuales y colectivas. A nivel institucional, el impacto del golpe fue contundente. La policía francesa revisó y fortaleció sus protocolos de seguridad, aprendiendo de sus errores para evitar que un hecho similar volviera a repetirse. La modernización tecnológica, la capacitación en técnicas de inteligencia y la cooperación internacional se aceleraron a partir de este evento. Sin embargo, la persecución judicial no fue suficiente para cerrar completamente el capítulo. El dinero desaparecido sigue siendo un misterio, alimentando teorías y especulaciones. Parte de los millones robados nunca apareció, generando sospechas sobre complicidades ocultas y redes de poder
que trascendían el ámbito policial. Los protagonistas, una vez libres o fuera del foco mediático, enfrentaron las consecuencias personales y sociales de sus actos. Algunos buscaron redención a través del trabajo comunitario y la educación, mientras que otros quedaron atrapados en la soledad y el estigma. La historia de Momón en particular es una mezcla de tragedia y aprendizaje, una lección sobre las heridas invisibles que deja el delito. Para la sociedad francesa, el atraco fue también un espejo donde se reflejaron las tensiones de una época convulsa, marcada por cambios políticos, conflictos sociales y cuestionamientos profundos sobre la identidad y el futuro. La mezcla de admiración y condena hacia la banda refleja esa dualidad, ese debate constante sobre justicia y desigualdad. En definitiva, la historia del atraco del siglo sigue siendo un punto de referencia para entender no solo el crimen organizado, sino también la interacción compleja entre individuos, comunidades e instituciones. Su legado es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a comprender que detrás de cada historia hay realidades múltiples y a menudo contradictorias. Así, mientras la oficina postal de Estrasburgo sigue funcionando y la ciudad avanza hacia el futuro, el recuerdo de aquel día de junio permanece como un símbolo de audacia, fracaso, esperanza y advertencia. Porque en cada gran historia de crimen hay una historia más grande, la del ser humano y sus infinitas contradicciones.